a dos amigos que han estado pacientemente esperando para entrarle y para dejar la víbora chillando. Déjeme saludar a Manuel Hernández Borboya, reportero de RT en México, periodista independiente también con su espacio en YouTube y amigo, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto saludarte, pues aquí escuchando estos temas escabrosos de los departamentos en Miami que florecen con de manera bastante tupida y sorprendente, a pesar de que pues muchos quieren hacerse de la vista gorda con estos temas, ¿no? Ya listos aquí para platicar contigo y con el buen Ramiro. Claro que sí, y ya llegó el sensei. Me imagino que con tanto libro que ha vendido se fue a comprar su depa ahí con Loret de Mola, que va a ser su vecino. Ya llegó el maestro, autor de libros como El Pequeño Chairo Ilustrado y Cartas a un Facho, el querido Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Un placer, ¿no? Pues realmente sí me fui a una gira, pero no creas que las giras esas literarias se venden tantos libros, porque también incluyen gastos, cabrón, pero bueno. Pues me refería en la guasa a que te habías ido a Miami, ¿no? Pero bueno, no, mi querido. Pues las giras literarias lo único que dejan es agotamiento, pero bueno, pues a eso se dedica uno, ¿qué le vamos a hacer, no? Depende. Un saludo a mi querido Manuel Che Guevara de Michael Korda, ¿no? Bueno, déjenme plantear algunos temas para entrarle a la mesa de diálogo. Rescáteme, don David, de la mañanera, cuando el presidente dice, ¿cómo intentar convencer a Ferriz, a Aguilar Camino, Krause, que sigan por su camino? Échalo, David. Recientemente, qué barbaridad, presidente. Quiere quitar el fentanilo para usos médicos. ¿Cómo? Y empiezan las protestas y se vuelven expertos, legisladores, políticos conservadores, Claudio X González y todos los demás, intelectuales. Entonces ya ahí no hay mucho que hacer. Es como querer convencer a Pedro Ferriz, pues. O Aguilar Camino, Krause. Es para decirle, sigan su camino. Manuel, Ramiro, al presidente le faltó en la lista el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post. Están más, es mi opinión, más tensas que nunca las relaciones, sobre todo entre Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que pareciera querer imponer su opinión, sus fobias incluso sobre México. Hoy, Anthony Blinken, en audiencia en el Senado de Estados Unidos, parece que poniéndole de pechito a senadores republicanos como Lindsey Graham, para que digan después, ahí está, Anthony Blinken básicamente confirma que los cárteles de la droga también están controlando regiones de México, necesitan de nuestro ejército en México, y fíjate cómo son las cosas. Creo que Paco Cruz lo decía más temprano, esos que se oponen a la militarización, muchos panistas, muchos comentaristas, periodistas estarían aplaudiendo la llegada de los Blackhawks estadounidenses a algunas zonas de México, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, hay una campaña muy fuerte instalada entre los filoestadounidenses que supuestamente pues, dicen ser mexicanos, varios columnistas, varios analistas, varios politólogos, que traen una campaña muy abierta y que celebraron con mucho ahínco
el informe que presentó recientemente el Departamento de Estado, que con el dedo regañón señala pues a prácticamente todos los países del mundo, y que realmente lo que hace este informe pues es tirar línea a los grupos afines a los intereses de Estados Unidos pues en todo el mundo, por dónde deben o cuál es la línea retórica que deben de seguir estos grupos filoestadounidenses que muchas veces pues chocan con los intereses de los gobiernos nacionalistas. En el caso muy concreto de América Latina, pues es muy evidente cómo pues este tipo de informes dan línea a las oligarquías latinoamericanas afines a los intereses hegemónicos e imperialistas de Estados Unidos en la región, para que tengan leña de dónde cortar o tengan manera de azuzar el fuego internamente en estos países. Y es lo que estamos viendo con la oposición en México. Cuando tú ves el titular, por ejemplo, de periódicos como el Reforma, que sin un ápice de crítica a la política exterior del Departamento de Estado señala y enaltece pues cosas que ya sabemos, ¿no? Pues que hay problemas de crimen organizado en México, problemas de desapariciones, y le meten ahí también de su cosecha con el tema de la represión contra periodistas. Pues me parece que la respuesta de López Obrador a este tipo de señalamientos, señalando, por ejemplo, el caso de cómo Julian Assange sigue en prisión precisamente por el designio de Estados Unidos en estos asuntos, o la manera en que pues traen toda una polémica ahí de cómo quieren descarrilar a Donald Trump con cargos que a mí en lo personal me parecen señalamientos pues un poco flojos. Habla de cómo hay instalada todo un sistema de poder entre estas personas, o entre estos grupos de mexicanos afines a los intereses de Estados Unidos, entre los cuales también está, por supuesto, Lorenzo Córdoba, que a 2 semanas de dejar el cargo en el INE, pues se fue de gira a Washington y a Nueva York para reunirse con todo el establishment estadounidense, entre los cuales se incluye la NED, la National Endowment for Democracy, organización que financia a organizaciones civiles que han promovido el golpismo en varios países de América Latina, con el mismo Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, conocido también como el Ministerio de las Colonias antiguamente, y con otras organizaciones como el Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, o que promueve las líneas discursivas para facilitar la labor de la OTAN en varias regiones del mundo, y entre los cuales también se encuentra Felipe Calderón, que es el embajador de las altas temperaturas del Atlantic Council, ¿no? Entonces no es casualidad que Lorenzo Córdoba se reúna con el establishment estadounidense, cuando al mismo tiempo pues estos son los financiadores de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, que son el bloque opositor, ¿no? Es decir, cuando empezamos a ver la película más grande, se ve cómo pues un gran sector de este bloque opositor está completamente alineado a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque a final de cuentas el proyecto del bloque opositor en México, pues es entregarle el país a Estados Unidos. Por eso el PAN se quejaba hace unos días, hace unas semanas, de que el gobierno mexicano debería de restablecer las relaciones o la colaboración que tenía la DEA con el gobierno de Felipe Calderón, o de manera similar a como lo hicieron en aquella época, increíblemente, aun cuando esa relación pues generó a un capo de la talla de Genaro García Luna, que ha sido declarado culpable en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones de poder y demás, realmente lo que busca pues es restablecer el viejo régimen neoliberal, y personajes como Aguilar Camín, ya ni digamos Pedro Ferriz de Con, que anda ahí divulgando noticias falsas sobre de cómo quedó el Zócalo de la Ciudad de México y demás, de manera tan grotesca, o sea, porque hasta para mentir hay que tener un poquito de
inteligencia, ¿no? De si vas a mentir de una manera tan burda y descarada, pues vas a ser descubierto inmediatamente, pero ya a estos tipos ni siquiera les pasa por la cabeza o no les importa ser descubiertos y exhibidos de manera tan notable, porque hay toda una estructura mediática que los cobija, los protege y los arropa, ¿no? Entonces yo también creo que no vale la pena tratar de convencer a al bloque duro de la derecha mexicana, pues es perder el tiempo, porque no les interesa ni el bienestar del país, ni los datos duros, ni la realidad como tal, ¿no? Lo que les interesa es echar a andar narrativas que puedan convencer ingenuos, convencer incautos de cara a los procesos electorales. Entonces, pues no, es desgastante discutir con este tipo de gente porque no hay ni siquiera un asidero a la realidad con la que podamos discutir. Es como los panistas que ahora se quejan de la violencia que hay en el país y que lo usan como arma política y electoral, cuando ellos son los principales responsables de haber convertido a México en fosa clandestina, ¿no? Porque cuando tú revisas los datos del INEGI, hay un parteaguas en la historia reciente de México. Había una tendencia a la baja en el número de homicidios desde 1992 hasta 2006. ¿Qué pasó en 2006? Pues dos cosas: el fraude electoral y la llamada guerra contra el narcotráfico, que pues fue una simulación y un montaje más de García Luna y de Felipe Calderón. Y a partir de ahí se dispara la violencia en México. Ahora esos que provocaron la violencia y la violencia que no pudo haber sido detonada sin un fraude electoral, con los que ahora defienden al INE y estas cosas, pues ahora son los que se quejan de que hay una epidemia brutal de violencia, de desapariciones, de casos graves en todo el país, y por eso precisamente hay que recordarles a esta gente pues de dónde surgió todo ese desastre, ¿no? Entonces me parece que pues es una guerra de narrativas en la que por eso el presidente López Obrador se ve obligado a responder en tono contundente, precisamente porque estos grupos siguen teniendo el control de los grandes medios de comunicación. Entonces, pues no vale la pena tratarlos de convencer, pero sí de exhibirlos y exhibir estas contradicciones con las que pretenden reinstalar el régimen de corrupción que convirtió a México en fosa clandestina. Mi querido Sensei, para el pitorreo, ¿no? Al paso que vamos, Randy Arozarena va a terminar saliendo con más sentimiento patriota mexicano que estos que nacieron y crecieron en nuestro país, los Ferris, los que acaba de mencionar el presidente. Nótese mi sarcasmo. Y me dicen que con esta cobertura, precisamente de el periódico Reforma, que publicó en 8 columnas ayer, exhibe informe anual: tortura, desapariciones, extorsión, alerta Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a la prensa. Cuadri tuvo algo así como un orgasmo porque decía, ya le podemos ofrecer a Estados Unidos cuando lleguen los militares estadounidenses, ¿qué dijo? Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí te la dejo, mi querido Ramiro. Para entender más o menos, digo, pues, tendríamos que hacer algo de historia. Hay un libro de Noam Chomsky que se llama Lo que realmente quiere el tío Sam, donde él explica obviamente esta lógica que se seguía a la caída de la cortina de hierro, donde se habla de que pues yo no tenían un enemigo en un universo, digamos, en un mundo bipolar entre el capitalismo y el comunismo. Pues a los norteamericanos se les ocurrió, porque básicamente, bien como lo decía Manuel, pues se habla de un cambio de narrativa, y este cambio de narrativa se da a la caída de la cortina de hierro, que dicen, ¿qué vamos a hacer los norteamericanos? ¿Cómo vamos a movilizar el complejo militar industrial? Necesitamos seguir produciendo. Pues obviamente descubren que pues de repente descubrieron y empezó a ser primer lugar en la narrativa de los medios norteamericanos la guerra contra las drogas. Después de la caída del muro de Berlín viene la guerra contra las drogas. Y de ahí, pues obviamente se cierran todas las rutas marítimas que venían desde Sudamérica, desde Colombia principalmente, y pues el paso natural para ese gigantesco mercado de drogas, pues obviamente fue México. Entonces, de ahí viene esta circunstancia donde nosotros empezamos a pagar el precio, porque obviamente hay que recordar históricamente que los mexicanos eran simplemente distribuidores, no eran productores.
Y obviamente también tiene mucho que ver con la cultura de las farmacéuticas. Y si hacemos también algo de historia, porque eso tiene que ver, sobre todo desde, mira, principios de 1930, cuando aquel legislador declara la guerra a la marihuana y empieza a construirse la historia negra de la marihuana en Estados Unidos, que hace que los que obviamente pues las compañías de licor y las compañías de tabaco pues que veían a la marihuana como una mala competencia pues tuvieran que cabildear. Y después viene Richard Nixon en los 60s, que no podía ser racista abiertamente, pero sí podía obviamente meterle leyes más duras a las minorías y a los que se oponían a los esfuerzos bélicos de Estados Unidos ahí en el Oriente, pues obviamente para joderlos, ¿no? Luego viene pues obviamente el caso de los Clinton y los superdepredadores, la destrucción de las familias afroamericanas en la era Clinton, y pues obviamente pues todos estos esfuerzos de los norteamericanos para tratar de tapar el sol con un dedo. Lo que no dicen es que gracias a la modificación de las leyes, a la caída del estado de bienestar a finales de los 70s, pues viene esta ley secundaria que le jodió la vida al mundo entero, que es la extinción de las contribuciones de campaña. Esto es, antes un individuo solo podía colaborar con $50 a una campaña política en Estados Unidos. Cuando se cambia esa ley y las corporaciones pueden comprar sus legisladores y senadores, pues es el estado desastroso que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Está el caso de Purdue Pharmacy, que es la que creó el Oxycontin, que fue la que crearon, que es el precursor de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Oxycontin, que se enriqueció asquerosamente, Purdue Pharmacy, que se enriqueció asquerosamente gracias a producir estos opioides sintéticos que se vendían con receta médica. Cuando los legisladores norteamericanos voltean y dicen, qué bárbaro, tenemos que invadir México, ¿por qué no castigan a sus farmacéuticas? Todos los directivos de las farmacéuticas que han creado la crisis de opioides en Estados Unidos, todos esos funcionarios, si el gobierno de Estados Unidos realmente quisiera mano dura y evitar que su población siguiese muriendo, lo primero que quería sería encarcelar a los directivos de las grandes farmacéuticas, pero eso no lo vamos a ver, simplemente pues la clásica maniobra distractora, vamos a culpar a México, y de repente voltean y México les responde, no, pues son ustedes los que tienen el problema, y ya no les gusta a los norteamericanos. Y obviamente lo que bien plantea Manuel, no hay clase más entreguista que la derecha mexicana. La derecha mexicana es de bajarse los calzones inmediatamente cuando ve un gringo, ¿no? Entonces, pues eso no es de ahorita, es histórico. Hay que recordar pues el caso de Robert Lansing, que explicaba eso de educar a las élites mexicanas en los modos norteamericanos para que reprodujeran su sistema de pensamiento, que es lo que hacen todas las universidades. Por eso yo hablaba de los grandes multiniveles, ¿no? Hay unos grandes multiniveles que vienen de los Estados Unidos. Yo te enseño, te doy un título en Harvard, pero obviamente te estoy enseñando lo que a mí me conviene que tú aprendas. Ahora, regresas a México y tú puedes ser presidente como Cedillo y Salinas, puede ser maestro, puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, puede ser director de una universidad, y ellos te van a enseñar obviamente pues esta visión distorsionada del mundo que le enseñaron los norteamericanos. Es por eso cuando uno ve los afanes injerencistas de los norteamericanos en un mundo que ya no es unipolar, en este caso pues estamos hablando por ejemplo de los movimientos geopolíticos que se están dando últimamente, en el caso del caso de que por primera vez Arabia Saudita e Irán se están dando la mano y probablemente se unan al BRICS. Y hay que recordar que creo que el 50% del Producto Interno de los Estados Unidos viene de las transacciones internacionales, porque el dólar es moneda de curso. Pues obviamente vemos un Estados Unidos desesperado por meter las narices en todos lados, pero no entienden que pues ellos incubaron el huevo de la serpiente, ellos construyeron el sistema que está por patearles el trasero, o ya le está pateando el trasero. Entonces, obviamente, los afanes injerencistas que encuentran eco en esta narrativa de estos tarados como Cuadri y todos ellos que ven como a los ojos el sistema hegemónico de periodismo en México, los medios hegemónicos de comunicación que desean de corazón probar de la manera que sea, quieren deshabilitar un gobierno nacionalista, cosa que no van a poder porque no les dan los números, ya nunca les va a dar los números a la derecha para hacerlo. Pues obviamente no están entendiendo de qué se trata el asunto. Terrible que los norteamericanos no entiendan que ellos son los que tienen el problema, que ellos son los que tienen millones y millones de adictos, que ellos son los que tendrían que poner en jaque a las farmacéuticas, pero el trabajo de los medios de comunicación ha sido espectacularmente efectivo
para desviar el problema. Y obviamente pues son unas redes de intereses del complejo militar industrial, de las farmacéuticas, que pagan grandes campañas, que tienen representantes médicos por todos lados para vender sus productos, sus opioides, y ahora sucede que México tiene la culpa de sus problemas, ¿no? O sea, yo me caigo del edificio, pero me empujó el güey que vive al otro lado de la cerca. O sea, señores norteamericanos deberían de tomar conciencia que es tiempo de hacer autocrítica. El problema del norteamericano es eso. Yo creo que Octavio Paz fue el que dijo que en el laberinto de la soledad, que los norteamericanos pues tenían el problema de ser muy provincianos a la hora de sus relaciones exteriores, y esta es una muestra tal, ¿no? Los congresistas norteamericanos tienen muchísimas limitaciones. Bob Menéndez, ¿cómo se llama este cuate? El cubano, el de Florida, que también, que fue Marco Rubio, todos ellos son unos tarados que uno no sabe, pues son como la vaca en el tejado, nada sabe cómo semejante animal llegó tan arriba, ¿no? Pero pues son exactamente igual. La derecha se reproducen sus componentes, digamos, sus componentes conductuales, se reproduce en todos los países del mundo. Todos son unos tarados. Hay que recordar Milei y Macri en Argentina, hay que recordar Bolsonaro en Brasil. O sea, la derecha reproduce estos mecanismos de pensamiento, pero son bastante limitados. Hay que ver el problema de las drogas, hay que verlo como una manera, como una circunstancia de salud pública, ¿no? Eso es lo que pienso por el momento. Así es. ¿Por qué no en esta segunda y final ronda abundamos en el tema de Lorenzo Córdoba? Permítanme regresar al tema de Lorenzo Córdoba, Manuel, porque se confirma que Lorenzo Córdoba tiene otras ideas, otras intenciones, otras perversiones, que no son ni siquiera buscar salir con dignidad del Instituto Nacional Electoral, luego de ser tan exhibido y denunciado por su falta de imparcialidad, por ser tan parcial, con tanto sesgo, con tantas fobias. Y bueno, pues que alguien me explique cómo entender al Departamento de Estado de Estados Unidos, por un lado, aplaudiendo y reconociendo a Lorenzo Córdoba, que está en gira por Washington y Nueva York, con este tuit de Brian Nichols, el subsecretario de Estado, en momentos en que el Departamento de Estado es el que golpea al presidente. Y bueno, un Lorenzo Córdoba que abiertamente ya se suma a los golpistas como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y a las instituciones que le meten dinero como a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, si recuerdo bien, refiriéndome al NET. No tiene nada de imparcial que Lorenzo Córdoba ande de gira a días de irse y pues con estos personajes, mi querido Manuel. Sí, es un caso denigrante el de Lorenzo Córdoba, que está convertido en un político de oposición de un partido político de derecha llamado Instituto Nacional Electoral, que hace todo lo que hace normalmente un partido político, ¿no? Se pronuncia en contra del autoritarismo y de ¿cómo le dice? Ahora que se restablezca el orden constitucional, como hablando como si viviéramos en una dictadura, ¿no? Cuando al mismo tiempo se hace pasar por guardián de la democracia. Se reúne con personajes como Brian Nichols, que fue uno de los defensores del INE. Recordemos que el Departamento de Estado respaldó las propuestas o la marcha para defender al INE que se celebró recientemente en febrero pasado, y ahora pues van a que le den su palmadita en la espalda a Lorenzo Córdoba, que yo no sé si esté buscando algún otro hueso por ahí en el Wilson Center o en algún espacio de poder ahí en Estados Unidos, como los que han tenido varios de los grupos entreguistas de México. El Wilson Center, por ejemplo, pues tuvo un papel muy activo en todo lo que tiene que ver con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fue un promotor de esta reforma, al igual que los medios estadounidenses. Es decir, Lorenzo Córdoba va 2 semanas antes de dejar el cargo a rendir cuentas al establishment estadounidense sobre lo que ha hecho en su labor al frente del INE, a promover su plan B como un político de oposición,
pronunciando discursos en contra del autoritarismo en clara referencia a López Obrador, o es desde esta trinchera de la derecha mexicana en la que han advertido los riesgos del populismo. O sea, es decir, no hay mucha diferencia entre los discursos de Lorenzo Córdoba con los de Enrique Krause y compañía, ¿no? Es decir, se ha dedicado a hacer política Lorenzo Córdoba porque a final de cuentas la derecha mexicana ve al INE como uno de sus bastiones, de sus remanentes del viejo régimen neoliberal, que todavía conservan cotos de poder importantes ahí. Igual pasa lo mismo con el Poder Judicial, por eso la defensa tan exacerbada de esta derecha mexicana a personajes como la ministra Norma Piña, que también se ha puesto la camiseta de ser una clara opositora al gobierno de López Obrador, y que por eso pues se recibe un apoyo exacerbado por parte de estos grupos elitistas que, como bien dijo Ramiro, pues muchos de ellos se han formado en Estados Unidos y que tratan de imponer el pensamiento estadounidense pues acá en México, ¿no? A final de cuentas el INE pues acaba evidenciando lo que siempre fue, un instrumento del proyecto neoliberal y de la oligarquía mexicana para instalar en México un bipartidismo de derecha, disfrazando la democracia real y auténtica con una alternancia en el poder, en el que PRI y PAN se alternaban la presidencia de la República, pero siguiendo un mismo proyecto económico político y económico, que era el proyecto neoliberal. Cuando hubo un movimiento de corte nacionalista, como lo fue López Obrador, primero con el PRD y después con Morena, que han externado críticas a este modelo neoliberal, ahí vimos que toda la maquinaria del INE, de los tribunales electorales, de la prensa, de la maquinaria injerencista en Estados Unidos, pues se vino encima y respaldó dos fraudes electorales, el de 2006 y el de 2012, que en buena parte explican el caos y la epidemia y oleada de violencia que ha prevalecido en México desde entonces, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues lo que evidencia Lorenzo Córdoba, pues es que sus amos, pues siempre han sido la estructura de poder que han defendido la oligarquía mexicana, aliada a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Por eso no es casualidad que en vez de rendir cuentas ante el Congreso o ante otras instancias, vaya a 2 semanas de terminar su función, cuando ya nada tiene que hacer Lorenzo Córdoba de gira, pegándole al viático con cargo al erario, por supuesto, que es parte de lo que se ha venido señalando y criticando con lo del pues con la propuesta del plan B de reducir esta burocracia dorada para que no se anden paseando con cargo al dinero público por diferentes partes del mundo, y reuniéndose pues con todo el establishment golpista en Estados Unidos, ¿no? Que son los mismos que financian a Claudio X González y compañía, es decir, que son a su vez pues los de que defienden al INE, ¿no? Entonces ahí se ve muy claramente cómo hay un grupo de mexicanos que están completamente a favor de entregarle el país a los grandes capitales con la anuencia de Estados Unidos, y que hoy que hay un proyecto nacionalista al frente del gobierno, pues están que relinchan de furiosos, ¿no? Y que varios perfiles que se habían mantenido ahí, digamos que habían simulado de manera más o menos eficiente durante sexenios anteriores, pues hoy se revelan como lo que son, piezas completamente a favor de los intereses de Estados Unidos. Y me refiero a comunicadores como Jorge Ramos, que durante el sexenio Peña, pues ahí de repente parecía opositor, pero que en los últimos años es evidente de qué lado mastica la iguana, y el caso igual de otros personajes que fueron exhibidos hoy en la conferencia matutina, como Dolia Esteves, Arturo Sarucán, que los dos curiosamente pues ya me tienen bloqueado en Twitter, por algo será, precisamente por exhibir este doble discurso, ¿no? De mexicanos que están completamente a favor de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en México. Entonces, pues estas reuniones de Lorenzo Córdoba lo que hacen pues es evidenciar de manera muy explícita y yo diría incluso grotesca, pues cómo la derecha mexicana pues busca entregarle el país abiertamente a los intereses de Washington. Entonces, por eso no se critican nunca temas como el informe del Departamento de Estado, sino que se exacerban lo que viene ahí y que le conviene a la derecha mexicana para pegarle al gobierno, pero yo creo que dentro de todo pues van a ser muy limitados los alcances que tenga
la derecha mexicana para pegarle por ahí al actual gobierno, ¿no? Lo que sí me preocupa, pues, es ver cómo va a ser la relación del gobierno que venga a partir de 2024 con Estados Unidos. Esa creo que es una de las grandes interrogantes que hay en torno a las corcholatas. Así es. Cierro con tus reflexiones, con tus opiniones, con tus comentarios, Sensei. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar de la primera manera de saber que una institución es tercermundista. En el caso del INE es básicamente su excesivo protagonismo. Es un organismo que está creado para organizar elecciones, no para hacer política. Claramente su naturaleza es esa y para eso fue creado. Es increíble que tengamos hasta este momento, en esta circunstancia, que aguantarnos los dislates de una casta dorada, millonaria, con liquidaciones fuera de este mundo. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en Sin Censura, es el instituto electoral más caro, no solamente del mundo, sino de la galaxia. No creo que si existen civilizaciones en otros planetas tengan alguien que organice votaciones que sea tan caro. Es más caro votar en México que en cualquier país del primer mundo. Y que vaya con esa servidumbre, este cachorro del imperio, Lorenzo Córdoba, yo creo, ¿sabes qué? De repente pienso en el componente psicológico y pienso que cada que hace sus pendejadas, Lorenzo Córdoba, pues comete una suerte de parricidio simbólico con su papá. Su papá, un gran luchador de izquierda, un tipo súper inteligente, que si viviera se vuelve a morir al saber todas las pendejadas que está haciendo su hijo y su excesiva necesidad de protagonismo, su actitud burlesca, retadora, sintiéndose protegido, diciendo de todas maneras no me pueden hacer nada, la Suprema Corte de Justicia me va a proteger, los intereses extranjeros me van a proteger, y es básicamente parte de lo que nosotros hemos luchado de toda la vida, es precisamente porque personajes como él no detenten cargos de poder. Obviamente, esto es un circo de varias pistas. Mucha gente quisiera, ¿no? Porque también es otra cosa que uno discute seguido, es que la gente quiere ver sangre, los quiere ver en el bote. Pues las cosas no funcionan así, porque para empezar habría que tener una profunda reforma del Poder Judicial. Lo que hemos visto con la maestra Norma Piña, y pues cómo se tiran al piso los de derecha porque quemaron una efigie de ella, como se hace los que saben de carnavales, ¿no? O sea, se quema el mal humor o se quema ese problema que nosotros vemos. En este caso fue el caso de Norma Piña, pero en el caso de la gente del INE, de Ciro Murayama y de este cuate, dice que qué terrible que el protagonismo y la falta de inteligencia para moverse y sobre todo la impunidad, que es el asunto principal, la impunidad en este caso, la capacidad de rebasar los límites, de empujar hacia más allá, de decir, mira, yo tengo la influencia, yo puedo hacer con usted lo que quiera, o sea, exigir más dinero, ¿no? Pues son los buchones de la política, ¿no? Los buchones porque quieren cirugías plásticas carísimas, los del INE, para mantenerse atractivos, ¿no? Pero pues es terrible. Al final de cuentas... no son guapos como tú, cabrón. No, pues gracias a mi papá y a mi mamá se los agradezco, que me han hecho con tanto amor, cabrón. Pero bueno, pero sí esta circunstancia donde uno dice, ¿por qué tenemos que llegar hasta este punto, a un punto de inflexión donde tendríamos que entender que el país ya cambió, por más que vayan y se exhiban y les meneen el trasero a los norteamericanos? Lorenzo Córdoba y su gente y todos ellos, Claudio X González, perdieron una batalla histórica, hasta la misma gente derecha lo reconoce, ¿no? O sea, la batalla cultural para la derecha en este país está perdida y no va a haber manera en la cual ellos se puedan recuperar, porque cuando hay un cambio de paradigma social, y este cambio sucedió, lo decía mi amigo Alejandro Rosado en las coordenadas históricas de la 4T, ese buen libro que él escribió, cuando hay un salto cuantitativo y cualitativo en una sociedad, es extremadamente difícil que se vuelva, porque estábamos en una suerte de neofeudalismo, y este neofeudalismo pues era obviamente el trabajo de mantener a la población endeudada y entretenida con un espectáculo nimio, con el ejercicio de las pavadas, como decía José Pablo Feynman. Entonces, pues se acabó para la derecha. Pueden seguir pataleando, pueden seguir llorando en Twitter, pueden seguir diciendo lo que quieran, pero la realidad es que Lorenzo Córdoba va a pasar como un villano más a la historia,
porque si él, que él salga a la calle, igual que todos ellos, que salga como Lili Telles, como los Ferris, como todos ellos, que todos los días salen a decir cosas como que hay brujería, ¿no? El Palacio Nacional y la chingada, puras pendejadas, que salgan a la calle y entrevisten a la gente en el Zócalo para ver si es cierto, porque la raza de nosotros sí se atreve a ir a las marchas de la derecha, a entrevistar, ahí estuvo la Ale, ¿no? Estuvo Huicha, estuvieron toda la bola echándole ganas en las manifestaciones de la derecha, pero pues los de la derecha, ¿por qué no van a las manifestaciones de izquierda? Porque saben cómo les va, ¿no? Pero en fin, ya para cerrar digo que esta circunstancia histórica que estamos viviendo, pues ya nadie la cambia, entonces la gente puede estar tranquila, que el instrumento más poderoso que tenemos se llama credencial de elector y que con eso nos vamos a asegurar que la derecha no vuelva nunca al poder, mi querido Vicente. La raza puede estar tranquila, pero nunca confiada, mi querido Ramiro Padilla Tondo, porque son muy malandros los otros. Mi querido Ramiro, vamos a cerrar invitando a la gente a tus esfuerzos, a tus trincheras, a tus espacios, y venga, mi querido Ramiro, qué bueno que ya regresaste, que estás al pie del cañón. No, pues ya saben, de estas giras donde pues no hay señal por ningún lado, pues es difícil conectarse, pero no crean que no quiere uno conectarse sin censura, pues es un verdadero placer siempre estar aquí. Me hubieras avisado, yo te conecto. Ya, sí, no. Ay, Vicente, no empieces porque luego sales raspado, cabrón. Pues ya saben, seguimos vendiendo paquetes de libros ahí, los que quieren Twitter, si no, mi correo es ramiro.atondo@gmail.com para los que quieran paquetes de libros, pues ahí estamos, a eso me dedico, a vender libros, pues ya sabes, aunque no esté el pinche César llorando que va a poner el tianguis, no lo puse a trabajar ahora al César para que me vendiera los libros, pero ya saben, @Ramiro Atondo, @Char Ilustrado, me pueden buscar también por mi página de autor Ramiro Padilla Atondo, mi página de Facebook, los que quieran libros. Ahí estamos y pues nos vemos más noche en la mesa de diálogo, en la otra que vamos a estrenar y pues muy contento, Vicente, que ya tengas el programa de 24 horas y que pues, faltas tú, cabrón, faltas tú, tienes que darte la vuelta porque urge que tu voz, como la de Manuel, estén concatenadas. Pues en estos esfuerzos. Pues vamos platicándolo, pues vamos. Ya vas a empezar con abogados y agentes. Vamos platicándolo, Vicente. Bueno, Manuel, mejor cierras tú con tus redes sociales y tus esfuerzos, mi querido Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades a Sin Censura por esta nueva etapa. Y pues ahí estamos en Manuel Hernández Borbolla, en YouTube, en Facebook, comentando algunos temas como la crisis bancaria, que ha recibido poca cobertura en general en los medios mexicanos y en la prensa internacional. También diría yo que están ahí tratando de tapar ciertos asuntos interesantes. Y pues estamos también de tiempo completo en Manuel H. Borbolla en el Twitter. Entonces pues ahí los esperamos a que se den una vuelta y se suscriban a los diferentes espacios que tenemos por ahí en redes. Muchas gracias, un saludo y siempre un gusto compartir mesa con el buen Ramiro Padilla Tondo. Estamos al pendiente. Gracias, Ramiro. Gracias, Manuel. Nos vemos muy pronto. Y señoras y señores, ya llegó Jorge Armando Rocha. Está un tanto intenso, tocando la puerta del estudio porque lo va a continuar él